Estamos en contacto con Emilio Laferrier, justamente es vicepresidente de RT Argentina. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto saludarte. Un gusto poder estar compartiendo contigo este espacio. Fui vicepresidente durante la gestión anterior. Exactamente. No estoy más en el canal de hace 2 años. Exactamente. Sí. Bueno, Emilio, justamente nos interesaba un poco conocer cuál es tu visión, teniendo en cuenta las tremendas denuncias que se están realizando en las últimas semanas y hoy también se agravaron cuando se conocieron, por ejemplo, que Rosario Lufrano, integrante justamente de RT en Argentina, había emitido y había pasado gastos personales realmente que son tremendamente llamativos, además de las otras denuncias que ya venían circulando desde hace varias semanas atrás, ¿no? O sea que cada vez como que se complica un poco más la situación y se nota la tremenda desprolijidad que hay en un organismo estatal, en un medio de comunicación principal como es Radio y Televisión Argentina, ¿no? Exactamente. La verdad que lamentable las noticias que venimos escuchando de los medios públicos porque si justamente hay algo que es producto de la democracia y del sostenimiento del sistema institucional, además de democrático, son la construcción de medios públicos independientes, medios públicos que tengan pluralismo, que estén todas las voces y que además, justamente como son sostenidos por recursos públicos, tengan que tener una correcta implementación de sus recursos, ¿no? Con recursos con austeridad y tratando de ser administrado lo más eficientemente posible. Entonces, estas noticias que tenemos de gran impacto que fue encontrar bolsos con dinero en los pasillos de la televisión pública, eso fue como la gota que rebalsó el vaso después de casi año y medio en el cual nosotros venimos marcando muchas irregularidades que se vienen dando, ¿no? Ahora, estas tremendas desprolijidades realmente que son vergonzosas, más en un organismo público y más supuestamente en el caso de un medio de comunicación como es Radio y Televisión Argentina, que tiene en su esfera tanto Canal 7 como Radio Nacional y otros tantos medios y repetidoras que de alguna manera son tan necesarias como para que tengan, digamos, acceso nuestros hermanos del interior de la Argentina, que muchas veces quedan olvidados justamente en materia comunicacional, Emilio, ¿no? Porque realmente ahí también ha habido una gran falencia durante muchos años y notamos que cada vez como que en vez de estar al servicio justamente de la sociedad, termina siendo como, un cetro de la política, ¿no? Lamentablemente, donde también se generan grandes cantidades de hechos de corrupción como el que se acaba de ver en las últimas semanas. Sí, por eso es lamentable, porque además en un momento donde se le pide un esfuerzo a la comunidad, a la sociedad. Claro, exacto. En un momento tan complicado como es lo que estamos haciendo ahora, tener que ver la irresponsabilidad de los funcionarios que administran los medios públicos haciendo semejante desbarajuste de irregularidades, que dieron lugar a que se destapen otras ollas, y eso hace que, que la verdad que nosotros estemos ahí con las antenas bien paradas como para poder marcar justamente esas irregularidades. Nuestro norte, pero el norte creo que es el que encomienda tanto la ley como el sistema democrático de nuestro país, es como te decía recién, es llegar a los medios públicos independientes, medios públicos plurales, donde se expresen todas las voces, y no es tan complicado y no es tan difícil. Solamente cuando hay alguna intención de no hacerlo es donde se empieza a torcer este objetivo, ¿no? Claro. Como bien decías vos, Radio y Televisión Argentina tiene 48 radios en todo el país, tiene un sistema de radio que son muy útiles porque son radios ubicadas en lugares donde generalmente no hay mucha comunicación. Y entonces tenemos una responsabilidad enorme, los argentinos, de cuidar, y los funcionarios que están a cargo de esos medios, de cuidar esos medios, porque justamente cumplen un rol social muy importante. Entonces, la verdad que ver esto lo notamos como con mucha tristeza, ¿no? Pero a su vez, estando siguiendo paso a paso y demandando tanto al gobierno como al Poder Legislativo, que tiene la Comisión Federal de Seguimiento de los Medios Públicos, que estén en las circunstancias como para que marquen
bueno, que estas cosas no sucedan y que se vuelva a interesar el rumbo, ¿no? Claro. Ahora, Emilio, vos que has sido un hombre que has estado, digamos, metido muy dentro, digamos, de todo lo que es el desarrollo y la reestructuración en su momento justamente de Canal 7, de Radio Nacional, o sea, de la integridad de los medios oficiales, ¿por qué considerás vos que se producen justamente estas desprolijidades cuando tendría que estar controlado debidamente por el Congreso de la Nación? O sea, teniendo como ejemplos cadenas internacionales como la BBC, como la RAI, como la televisión italiana y otras redes internacionales, inclusive la red de comunicación árabe, que muchas veces dependen del Estado y que son perfectamente bien manejadas con un control, digamos, adecuado y como vos lo planteabas, con la posibilidad de que todas las voces puedan tener participación, porque lamentablemente en las últimas décadas hemos visto el desastre que se ha acontecido, que lo que ha sucedido en Canal 7, donde realmente no ha habido una inversión para mejorar justamente la calidad de la producción, sino que realmente está siempre en el último puesto, teniendo la posibilidad de generar contenidos realmente que sean eficaces, que sean, digamos, con digamos una capacidad cultural y educativa interesante a nivel nacional, y más teniendo en cuenta la falencia que hay en el interior de la Argentina, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Y lamentablemente son las malas administraciones, las malas gestiones, las que toman decisiones priorizando intereses sectoriales. Y yo, la verdad que en un momento pensé que en la evolución de la democracia desde el 83 hasta ahora habíamos podido aprender de muchos errores. Sin embargo, hay momentos donde la historia parece repetirse y tenemos que volver de nuevo a foja cero, pero bueno, no quita siempre la esperanza de que vuelva a haber medios públicos independientes donde el tema no sea ser exactamente la voz del gobierno. El gobierno tiene muchos canales como para poder expresar lo que dice. El tema es poder expresar las voces de la democracia. Y cuando uno habla de las voces de la democracia, son las voces de las minorías. Entonces es garantizar justamente, no lo que dice la mayoría, es garantizar que cada uno que tenga algo para decirlo pueda tener un espacio para hacerlo. Claro. Y la verdad que no es tan complicado de poder llevarlo a la práctica. Eso es lo que a uno más le rompe a veces la cabeza. Claro, por eso llama la atención realmente que esto no se ordene, porque, o sea, fíjate que acá tenemos, bueno, gran cantidad de consultas de los oyentes, de los televidentes, y nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa teniendo en cuenta que es una estructura con un gasto operativo tremendo, y después teniendo otras estructuras como son el canal de televisión del Senado de la Nación, el canal de diputados, en fin, o sea, hay una variedad de medios innecesarios con un costo operativo que realmente en este momento, teniendo la estructura, por ejemplo, de Radio Nacional y de Canal 7, con toda la proyección que se puede desarrollar allí, y habiendo tanta falencia de programas que sean por lo menos adecuados, que sean programas razonables para la televisión pública, se hace todo lo contrario y se pierde una cantidad de inversión lamentablemente tremenda, porque no se mejora la cantidad, digamos, de elementos técnicos y operativos del canal, mientras se distraen otras inversiones que realmente no tienen ningún tipo de repercusión, o sea que solamente lo debe ver la madre o el tío del diputado de turno o el senador, porque están con 0,00% de audiencia con un costo tremendo, cuando de pronto, por otro lado, faltan vacunas en la Argentina, ¿no? O sea, fíjate la incoherencia que se ejerce en una república que está realmente totalmente fundida, que no tiene los elementos adecuados como para contener la grave situación de salubridad que está padeciendo la población, y seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Por supuesto, es uno de los pilares que te decía cuando iniciamos la conversación, es la responsabilidad del empleo, o sea, cómo emplea los recursos que le asigna el Estado Nacional, o sea, cada uno de los contribuyentes, a medios públicos, que yo entiendo que son importantes de que los tenga, entiendo que cumplen un rol importante, como te decía recién, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco general de una situación compleja económica del país, en donde hay mucha gente que está pasando muchas necesidades. Y cuando decimos eso tenemos que decir, entonces tratemos de optimizar y tratar de emplear responsablemente esos recursos para hacer los contenidos públicos que se necesiten tener, porque son buenos, tiene que existir, pero sí hacer una
una burla al pueblo argentino, que es el final. Claro, aparte llama poderosamente la atención en el caso de Rosario Lufrano, que es una mujer que ya tiene muchos años de trayectoria en los medios de comunicación, que ha estado en el llano, que conoce todo este tema, que realmente cometa estas tremendas desprolijidades que llevan, por ejemplo, a la renuncia de Eliseo Álvarez, un hombre que tiene también mucha trayectoria en los medios de comunicación, que se retira, porque no sé si se infartó, qué le pasó, realmente porque se ve envuelto en una situación realmente que termina siendo lamentable, impresentable estar frente a sus pares y a sus colegas y dar la cara justamente por una situación realmente que es patética, ¿no? O sea, cómo uno puede entender este tipo de situaciones de una mujer que está en los medios de comunicación, que está avalada políticamente y que tendría que respetar y manejarse con una norma ética básica y elemental. O sea, si yo voy y paso que consumí el café a la vuelta de mi casa, o que me compré 3 tortas en la confitería de la esquina y que consumí, no sé, 3 o 4 salmones en el restaurante de la vuelta de mi casa, es una auténtica vergüenza. O sea, esto es lo lamentable que están demostrando los funcionarios. Encima, una mujer que tiene, digamos, un aval y un conocimiento del tema legal, o sea, está casado con un ex juez de la Nación, con un hombre que es muy cercano a uno de los principales sindicalistas de la Argentina, que le diga, escuchame, estas cosas no se pueden hacer, o sea, la desprolijidad y la falta de vergüenza, ¿no? Que a veces hay en parte de los funcionarios. Se han pasado muchos límites. Nosotros desde un primer momento y ahora justamente por el agradecimiento de esta situación, lo que venimos solicitando claramente es, digo, más allá de Rosario Lujano, como bien lo explicaste vos, esto trasciende a Rosario Lujano. Le pedimos al gobierno que designen los representantes de la oposición en el directorio, que garantiza de alguna manera la pluralidad de voces y el control legislativo que tiene que tener los medios públicos. No lo han hecho desde hace 2 años y 16 meses. Pero ahora además me parece que lleva también, amerita un pedido de renuncia a la gestión actual, porque se acumulan muchas irregularidades. Entre esas, por ejemplo, el auditor interno que tiene que controlar la gestión, una gestión que tiene un presupuesto de casi 8.000 millones de pesos, mucho dinero en un país con la crisis que tiene. Había sido designado durante la gestión de Lufrano con irregularidades porque falseó la declaración jurada del ingreso de empresa, nada menos que el auditor. Entonces, situaciones como esa, más la no incorporación de los miembros de la oposición para el control, más el nuevo funcionamiento del Comité Interno de Auditoría, más la enorme cantidad de denuncias que hay en las radios nacionales del exterior que censura. El diputado Wolf hace desde julio del año pasado está pidiendo que le hagan una nota como miembro del Parlamento y de la oposición, y hace desde junio del año pasado que no le responden y que no acceden a hacerle una nota. Por lo tanto, quiere decir que hay listas negras y ganas. Bueno, todo esto llega a un punto que dice, bueno, esta gestión ya no da más. Esta gestión tiene que renunciar. La verdad que es una vergüenza. La gestión tiene que desplazar a Rosario Lufrano y tiene que volver a nombrar un directorio que sea plural, amplio, democrático. En este pedido de esfuerzo que está haciendo la comunidad, también tiene que dar el ejemplo diciendo, bueno, vamos a encauzar esta situación porque son primero los medios públicos que hay que cuidar por todo lo simbólico que eso tiene, por todo lo útil que es, pero porque además está ejecutando un presupuesto de, como te decía, casi 8.000 millones de pesos. Es una locura. Que en un momento teniendo ese presupuesto con una programación que es una verdadera vergüenza, una payasada total, porque cada vez se ha deteriorado totalmente la calidad de producción del canal, donde tendría que ser un ejemplo, ¿no? Un crisol de valores, digamos, de lo que es la cultura sana, ética, respetable, con una programación que, si bien, bueno, no es necesario competir con los medios privados, pero si está en esa condición... La televisión pública, Radio Nacional y RTA tiene un plantel de trabajadores de enorme profesionalismo y experiencia, y si uno lo combina con el sector audiovisual argentino, con los canales, con las productoras, que tienen el talento argentino es reconocido en el mundo, estamos condenando a todo ese sector a discutir los bolsos de subsidios de la televisión pública, en vez de estar pensando en lo que se piensa y discutiendo en otros países, como es facilidades para las producciones, facilidades para que puedan triunfar en el mundo, para que puedan exportar contenidos, para facilidades impositivas a las empresas. Hay un montón, hay una agenda en el mundo que se está ejecutando, que es brutal. Sin embargo, acá estamos condenando con estas acciones a todo un sector, no solamente a los medios públicos, justamente
a una degradación constante. Un retroceso, ¿no? un retroceso lamentable, ¿no? Cuando están dadas las condiciones como para hacer todo lo contrario, no generar, digamos, contenidos mucho más serios, respetables y que generen, digamos, un trabajo serio para la gente que tanto hoy por hoy lo necesita. Y que no se entienda que esto es una crítica no, por supuesto, sino más bien constructiva, porque nadie nos va a ver a nosotros con críticas destructivas, pero la situación actual es como intolerante. Sí, sí, amerita tener otro tipo de actitud, ¿no? O sea, ser un poco más dignos, por lo menos mínimamente no se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? El presidente Fernández o la vicepresidenta se contactó con ustedes una vez conocidas estas denuncias, hubo algún tipo de reunión, hubo algún tipo de charla con los diputados. Vos me dijiste que Waldo Wolf también hizo alguna presentación en su momento, como tantos otros hombres de la política nacional que lógicamente necesitan tener una participación porque tampoco se la dan desde los otros medios como el que yo te comentaba, ¿no? Desde el canal de televisión de diputados o de Senado, se ve que la cosa está muy encerrada con una sola línea política, o sea, no hay una participación de la totalidad, digamos, de las variables de la política nacional, ¿no? Exacto. No ha habido ninguna comunicación y no solamente eso, sino que además se han encerrado sí mismos en negar la situación que ocurre, ¿no? Cosa que es lamentable, pero bueno, pero es lo que la verdad que nosotros no vamos a cesar en el pedido de razonable de que no ensucien uno de los pocos ámbitos que le da la institucionalidad para poder tener un directorio plural, o sea, trascender la grieta, sería un buen mensaje hacia la sociedad. Seguro. Sin embargo, no hay manera de que nos presten atención. Pero bueno, seguiremos haciendo los reclamos correspondientes. Perfecto, Emilio, te agradezco la atención y esperemos que realmente ustedes desde la oposición puedan trabajar un poco para llevar claridad y realmente si hay funcionarios que no funcionan como está pasando en este tiempo y que encima meten la mano en la lata de una manera vergonzosa como se ha demostrado otra vez en las últimas horas, la verdad que lo menos que tienen que hacer es presentar la renuncia y devolver todo lo que se robaron, porque es una auténtica vergüenza, es una calamidad absoluta que en la situación que está la Argentina hoy por hoy sigan pasando estas cosas y que todos miren para otro lado, ¿no? Desde el propio gobierno nacional y también de la oposición que tiene que estar ahí cuidando justamente los intereses nacionales. Totalmente. Te mando un gran abrazo, Emilio Laferrier, muchas gracias. Abrazo grande. Muy gentil. Emilio Laferrier, ex vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, un poco charlando con nosotros lo que justamente se volvió a denunciar hace un par de horas atrás con esta verdadera vergüenza cometida lamentablemente con Rosario Lufrano, que uno no entiende cómo pasan estas cosas, ¿no? Porque realmente a veces no queremos dar a conocer este tipo de situaciones, pero son lamentables, son patéticas y no podemos quedarnos callados.